Para el ojo novicio, el bullicio, ruido y desorden pueden ser las primeras y lógicas impresiones de quien llega a Nápoles. Pero si te detienes unos instantes, verás una ciudad donde todo es una simple consecuencia del exceso de emociones y pasiones de sus residentes. Nápoles es alma y sentimientos desbordados. Aquí la gente se conoce. A los napolitanos les importan sus vecinos, sus amigos. Come mai gratis. ¿Por qué la comida gratis? Tuvimos un corte de suministro de la energía eléctrica por culpa de la empresa. Y para no desconcentrar a nuestros clientes y a la gente del barrio que no pudo cocinar, inventamos regalar la pasta y las papas para quien la quiera. El concepto de familia puede llegar tan lejos que se mezcla con la amistad. Aquí siempre se luchó para vivir. La clase media y la humilde son un común denominador y algo que de alguna manera no incomoda ni se trata de disimular. Tanto por sus logros deportivos como por venir desde abajo, la ciudad y el barrio español en particular son un museo a cielo abierto de Maradona. Ciao, posso farti una domanda? Cosa significa per te Maradona? Ma tutto, è il calcio proprio, in persona. Calcio in persona. Grazie. Ti posso fare una domanda? Dimmi. Cosa significa Maradona per te? Per me, Sì, per te. il Dio del calcio Maradona, numero uno. Diego está tan presente en el espíritu y la realidad napolitana que es parte de sus balcones, publicidades, ventanas y productos. Las nuevas generaciones muy probablemente desconozcan su pasado histórico del grande y próspero reino de Nápoles, pero muy seguramente sabrán todos los pormenores y victorias de Diego Armando Maradona. Las ventanas abiertas son un reflejo del alma napolitana. Así vivo, así soy y así me muestro. Por algún motivo, las urbes esconden su lado doméstico. Se vive de una forma fuera de casa y de otra puertas adentro. Se cuida la privacidad, pero aquí eso sería muy predecible y con una interpretación efímera. Los napolitanos son como son. La privacidad de uno se mezcla con la de los amigos o con las de los simples transeúntes. Nápoles es una ciudad de felices contradicciones. Un lugar que la conoces y la localidad misma te interpela. Recorrer un lugar es conocerlo, o al menos eso sería lo normal. Pero esta ciudad es de todo menos simple y normal. Muchos podrán considerar sus edificaciones como poco agraciadas, pero lo cierto es que lo perfecto carece de alma. Y lo imperfecto es lo opuesto. Ciao, come ti chiami? Nenna. Nena, bella nena. La comida es cultura y un reflejo de su sociedad.
Nápoles tiene 1000 caras y por ende 1000 platillos diferentes. Cada lugar tiene un fuerte compromiso con la tradición y con el amor de hacer las cosas bien. Siendo casi imposible que la comida te decepcione. Simplemente aquí se come tanto con la boca como con el corazón. A me, ad esempio, si tratta di 5 euro all'ora. A los napolitanos y en especial a sus mujeres les gusta hacer una vida fuera de muros. Las tardes y las noches son para salir a cualquier lugar y con cualquier excusa. Siempre se sale. El costo de vida es muy inferior al resto de Italia, motivo y circunstancias que muchos sabrán disfrutar. Nápoles se siente grande. Por lo general, las metrópolis considerables se palpan impersonales. Cosa que no sucede en esta ciudad. Hablamos de un lugar cálido, donde las personas se toman el tiempo para hablar. Las charlas de balcón o entre sus vecinos son una feliz constante en la geografía urbana. Aquí se habla fuerte, tanto para amar como para maldecir. Las almas napolitanas no conocen filtros ni limitaciones. Todo se exterioriza en su máxima expresión. Todo es intenso y sin intentar parecer correcto. ¿Para qué hacerlo? Las cosas siempre son lo que parecen. Un saludo es un saludo y un insulto es lo que pretende. Una ciudad que saluda al viajero y a quienes se van de esta vida e incluso a quienes llegan a este mundo. Así de intensa y compleja es la vida en Nápoles. El nombre de Nápoles significa ciudad nueva, toda una contradicción para una urbe que carga con más de 2500 años de historia. Un lugar que fue tierra de griegos, romanos, bizantinos, normandos, franceses, españoles, austríacos, entre tantas otras almas, cunas de artistas, aún hoy conserva y presume los vestigios de su pasado. En esta parte de la península, el frío nunca suele golpear demasiado, ni siquiera en los duros inviernos. Es que el calor le queda muy bien a la ciudad. Este carácter y sentir de sus habitantes es incompatible con otro clima. Acuñar amigos en estos tiempos no es tarea fácil y mucho menos veloz, a menos que te encuentres en Nápoles. Esta ciudad con grandes problemas y defectos siempre intentará ser tu amiga. Adesso dovete dirmi qualcosa in napolitano, non in italiano, in napolitano. Buono poco de café. Podrá por café, Quizás por su carácter de humildad económica y a diferencia de otros lados de Italia, aquí la gente no olvida y tiene presente su pasado reciente, tiempos que los italianos hacían maletas y partieron a las Américas. En estas latitudes, el ser latinoamericano es garantía de amenas charlas. Lógicamente, en una ciudad con tanto temperamento, no todo son virtudes. Existe un lado B,
Una cara poco grata y muy fácil de descubrir. Un pasado y un presente que la condena y la hace tenebrosa a los ojos de cualquiera. Pero para este punto en particular le dedicaremos un entero video. Qué calorcito que hace en Nápoles, no se imaginan. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un próximo video. Chao.